Pero al final, la inversión en Dubái va a ser tan rentable o poco rentable como la de Estados Unidos. Yo en Dubái no pago impuestos, pero los pago en España. Y como no he pagado en Dubái, no me puedo deducir nada en España. A mí lo que me molesta es esa publicidad engañosa de inversión libre de impuestos. No, hombre, no. Cuando tú eres residente fiscal en España, tributas en España por algo así que queda muy... tus rentas mundiales. Shakira, la Audiencia Provincial de Barcelona, la condena por delito fiscal porque no tributaba en España, porque salió en prensa que uno de los argumentos de Hacienda para determinar que Shakira vivía aquí y residía aquí es que iba todas las semanas a una peluquería en Barcelona, ¿no? Podremos, si cabe, deducir lo pagado en ese otro país, si España tiene suscrito con ese país un convenio para evitar la doble imposición. Yo he pagado allí y ahora yo aquí, ¿qué es lo que declaro yo aquí en España? Una cosa es cuánto pagas y otra cosa es cómo lo repatrias. Si yo luego no me lo puedo traer, eso es lo que ha generado muchos problemas a muchas empresas en muchos negocios, ¿no? Esa dificultad de repatriar beneficios o de repatriar dividendos. Da igual comprar dentro de la Unión Europea que fuera, a nivel fiscal me refiero. Es el cambio de información, ¿no? Es decir, no veo a la Hacienda española diciéndole a la administración americana, oiga, ¿en qué mes ha cobrado esto para saber? Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Imar. Hola, Rubén. Bueno, habéis visto que tenemos otro set. Tenemos, ya visteis en el episodio pasado, un pequeño adelanto de este nuevo set, pero ahora parece que ya sí que lo tenemos completo y bueno, seguramente evolucionará y pondremos algo más, pero yo creo que de momento ha quedado bastante chulo, ¿no? Sí, déjenos los comentarios a ver qué les parece el nuevo set. Sí, a ver si os gusta este set con nuestro sofá, que ahora tenemos aquí invitado, que ahora vamos a presentar, aunque bueno, todo el mundo ya le conoce de otros episodios que ha estado con nosotros, que es José Antonio Bernaldez. Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar otra vez con vosotros. Bienvenido, José Antonio, de nuevo. Bien hallada, Gemar. Pues bueno, José Antonio, como siempre, viene a hablarnos de temas fiscales y en el capítulo de hoy, bueno, llevamos dos capítulos, uno en el que hablamos con Milena y con Julie de si yo soy español y quiero invertir en Estados Unidos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablamos también con Ángel en el anterior de yo soy español, residente fuera y quiero invertir como no residente en España y hablaremos de qué significa no ser residente aquí en España. Entonces lo que queremos ahora es ver un poco la parte fiscal y en este podcast lo que vamos a ver son las dos patas de si yo invierto desde España fuera la fiscalidad, porque al final lo que siempre decimos, la fiscalidad es lo más importante para saber si un negocio es bueno o no. Bueno, y luego, una de la parte importante, sí. Sí. Y luego la otra es, vale, yo soy no residente, invierto en España, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué implicaciones tiene para el no residente? ¿Qué deberes tiene el no residente aquí en España? Y eso es lo que va a contarnos José Antonio hoy. Pues vamos a hacerlo. Vamos a empezar. La primera cuestión que estamos hablando, que es ser residente, ¿no? Eres residente en España, invierte fuera, eres residente extranjero. ¿Qué es un residente fiscal, para empezar? Un residente fiscal es un criterio que utilizan las administraciones para saber o para determinar ese señor dónde tributa, ¿no? Es decir, aquí las administraciones lo que necesitan son recaudar impuestos y entonces digamos que el criterio principal es la residencia. Entonces uno es residente fiscal en España y tributa de una manera o no es residente fiscal y tributa de otra, pero tributa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya hablaremos largo y tendido de cómo tributa y cómo son las diferencias. Pero claro, es decir, ser residente fiscal en España implica muchas cosas, ¿vale? Como veremos. Y si no eres residente fiscal pues, e inviertes en España, pues vas a tener obligaciones, como decías tú, y vas a tener deberes siendo no residente. Distintas, pero obligaciones. Vale, pero ¿cómo define, en este caso, la Hacienda española un residente fiscal? ¿Qué es un residente fiscal para España? Hay, digamos, sin complicarnos mucho la vida, hay sobre todo un primer principio que es el del tiempo. Es decir, hay una ley en el artículo de renta que dice es residente fiscal en España quien está en España más de 183 días. Entonces,
Digamos que ese es el primer criterio, los 183 días famosos. Si tú estás en España más de 183 días, te conviertes en residente fiscal. ¿Vale? Pero estar significa vengo de vacaciones. Estar significa vengo de vacaciones, no. Estar significa estar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vienes temporalmente, incluso es más, el venir de vacaciones son 30 días, son tal. Sí. Pero ojo, si vienes 200 días, ojo que puedes tener implicaciones. También es verdad que ese es el primer criterio, ¿vale? El primer criterio, pero luego la ley determina otros matices. Entonces, si tú vienes aquí y estás más de determinados días, pero tienes un certificado que dice que eres residente fiscal en otro país, pues entonces ya empezamos a matizar, ¿vale? Esos 183 días. Pero en principio eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues además de los 183 días, que es un tema que puede dar lugar a dudar, pues la ley habla de tu centro de negocios, tu actividad principal, tus relaciones personales, tus relaciones familiares. Es decir, claro, si tu centro de negocios, tú te vas 183 días o 184 días a Francia, que ahora veremos, ¿no? Tampoco se va uno a Francia 184 días. Te puedes ir a 184 días a un país de menor tributación, que es lo que Hacienda le preocupa, ¿vale? Y entonces dices, oye, si tú te vas, pero resulta que tienes aquí tu centro de negocios, tienes aquí tus relaciones personales, tus relaciones familiares, pues dice, Hacienda española dice, oiga, olvídese, es decir, aquí usted va a seguir tributando en Me España. estoy intentando engañar, ¿no? O sea, si yo tengo una empresa aquí en España en el que yo soy el director de esa empresa, pero digo, bueno, pero yo es que vivo 200 días en Dubái, España me va a decir, no, pero es que aquí es donde tienes tu negocio, o si yo me voy fuera y tengo aquí mi familia, por ejemplo. Usted tiene su centro de negocios aquí, usted tiene aquí su... Mira, un caso, digamos, de libro y que fue muy famoso muy recientemente, el caso de Shakira, ¿vale? Pues Shakira, la Audiencia Provincial de Barcelona la condena por delito fiscal, ¿vale? De varios años, porque no tributaba en España. Entonces, ella que dice, no, yo es que resido en Bahamas. Bueno, pues pruebe usted que, porque además, un matiz importante, cuando tú resides en un paraíso fiscal, la prueba la tienes que demostrar tú. Entonces, Shakira, pues resulta que ni tenía residencia física en Bahamas, pero es que además estaba viviendo aquí en pareja, ¿vale? Los hijos estaban aquí, era aquí donde ensayaba, pero era aquí donde iba a la peluquería. Y digo la peluquería porque salió en prensa que uno de los argumentos de Hacienda para determinar que Shakira vivía aquí y residía aquí es que iba todas las semanas a una peluquería en Barcelona, ¿no? Entonces dices, jolín, pues ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que, y eso es uno de los temas o de las, digamos, de las obligaciones. Es decir, cuando tú eres residente fiscal en España, tributas en España por algo así que queda muy... tus rentas mundiales, ¿vale? Tus rentas mundiales. ¿Qué quiere decir tus rentas mundiales? Pues que no vas a tributar en España solo por lo que ganas en España, sino que si tú estás generando rentas en otros países, porque tienes negocios en otros países, se tributan aquí. Luego ya hablaremos de cómo se evita la doble imposición, si esas rentas han tributado en otros países, pues ya, pero tienes que declarar en España. Entonces, ¿qué pasa? Que como español residente, esta señora debiera haber presentado en España declaración de renta y patrimonio y no lo hizo, ¿vale? Entonces, Hacienda dice, oiga, usted debería ver. ¿Por qué? Porque su centro de negocio, su familia y usted estaba aquí. Pues es verdad que usted salía y venía y salía y venía, pero digamos que las reuniones, y esto lo dice la propia sentencia, ¿no? del caso Shakira, dices, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que digamos que ese cúmulo de circunstancias hace
que Shakira tuviese que declarar aquí en España por sus rentas mundiales. Además, el tema de la residencia y la justicia, digamos que vosotros sois más jóvenes, pero Sánchez Vicario, que era una tenista española muy conocida, pues vivía en Andorra, vivía en Barcelona. Montserrat Caballé, la cantante de ópera, pues también pasó por lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno intenta decirle a Hacienda o justificarle de alguna manera a Hacienda, oiga, yo resido en Mónaco, resido en Dubái o resido en Andorra, que en aquellos momentos eran, digamos, paraísos fiscales, pues ¿para qué? Para no tributar en España, pero Hacienda por todos sus medios va a intentar que tributes donde ellos creen que resides, que era en España. Entonces, en nuestro caso, ¿no? Que a lo que hemos llevado, digamos, estos 3 episodios es, primero, yo soy residente fiscal en España y quiero invertir en Estados Unidos. ¿Vale? Eso es lo que tú, en el caso de Shakira, decías rentas mundiales, ¿no? Porque lo que yo estoy invirtiendo o me compro una vivienda para alquilar en España, yo estoy como residente fiscal español obligada a declararlo aquí. Si eres residente fiscal en España, vas a declarar por las rentas que recibas aquí, si tienes viviendas. Pero si tú has comprado una vivienda en Estados Unidos o en Dubái o en cualquier otro sitio, esos alquileres los vas a tener que declarar en España. Y como decíamos, podremos, si cabe, deducir lo pagado en ese otro país, si España tiene suscrito con ese país un convenio para evitar la doble imposición. Pero la obligación es esa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo comentaba antes de empezar, lo comentaba con Rubén. Esta semana parece que coinciden 2 o 3 eventos organizados por primeras firmas casi de la intermediación inmobiliaria sobre Dubái, inversiones en Dubái. Y hombre, y llama la atención la publicidad de los eventos en el que, digamos que el titular o el gancho es inversiones libres de impuestos. Jolín, inversiones libres de impuestos. ¿Por qué? Pues porque en Dubái no hay impuestos sobre el capital, no hay impuestos sobre el patrimonio, no hay impuestos, ¿vale? Pero tú allí no vas a pagar impuestos, pero le tendrás que decir a esa persona que aunque no pague allí, tú como residente fiscal en España, si compras una casa en Dubái, vas a tener que tributar en España por los rendimientos que obtengas. Y si haces declaración de patrimonio, pues esa casa la vas a tener que poner en tu declaración de patrimonio, ¿vale? ¿Cómo se pone esa casa en la declaración de patrimonio? Pues en la declaración de patrimonio, es decir, por el valor, normalmente el valor de compra o el valor de compra, es decir, tú en tu declaración de patrimonio en España pondrás tu patrimonio en España y luego pondrás el valor de la casa en el extranjero. Y dices, oye, ¿cuánto me ha costado? Porque Hacienda lo que le va a decir es, oiga, en una comprobación, tráigame la escritura de compra de esa casa. Pues esa casa he comprado por $400.000. Pues oiga, pues esos $400.000, digamos que los tienes que poner en tu declaración de patrimonio en España, aunque la vivienda esté en el extranjero. Este es el modelo, el 720. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Qué es el Eso es otra cosa. 720? El 720 es una declaración informativa que no, digamos, que no se paga impuestos. Pero es un sistema que inventó Hacienda para, digamos, poner de manifiesto todos los bienes que los españoles tenían en el extranjero. Y fue, digamos que un modelo, digamos, muy conflictivo. Pues ¿por qué? Porque las sanciones que acarreaba el no declararlo eran casi confiscatorias, hasta el punto que el Tribunal Superior de Justicia Europea anuló esas sanciones. Es decir, si a ti te sancionaban por no haber declarado una cuenta corriente en Suiza, en Andorra o, que era, digamos, lo más habitual, ¿vale? Cuentas en otros países, la sanción llegaba a ser tan gravosa que prácticamente digamos, el saldo que tenías en la cuenta desaparecía porque se lo quedaba Hacienda,
¿vale? Entonces, el 720, digamos que es la obligación de declarar 3 conceptos. Uno, cuentas corrientes en el exterior, bienes inmuebles y participaciones en fondos o acciones, ¿vale? Entonces, los 3 conceptos se declaran cuando tienes más de 50.000 euros en cada uno de los conceptos. Pero digamos que hay, es decir, si tú tienes 4 cuentas de 20.000 euros o 4 cuentas de 15 que son 60, los tienes que poner porque el cúmulo de las cuentas ya son más de 50.000. O, por ejemplo, cosas que te hacen dudar. Tú eres copartícipe con tus hermanos, con unos amigos o con tu pareja, eres copartícipe de una casa que cuesta 50.000 euros, ¿vale? Y tú tienes que declarar que tienes el 50% de los 50.000 euros y no pensar que como tú tienes solo 25.000 euros no lo declaras. Entonces, es una declaración que se presenta entre enero y marzo, ¿vale? Y declaras los bienes que tienes en el extranjero, ¿vale? Entonces, si no hay movimientos con respecto al año anterior, no hace falta que lo declares, y si sube más de 20.000 euros, pues lo tienes que declarar. Pero repito, una cosa es el modelo 720 y otro es, dices, tú como español residente, ¿vale? Como residente fiscal en España, yo tengo que hacer mi declaración de renta y patrimonio, ¿vale? Mi declaración de renta y patrimonio. Y luego, si tengo bienes en el extranjero, pues además presentar el modelo 720. Entonces, yo me compro una casa. Vamos a empezar por la parte de Estados Unidos, ¿vale? Yo me compro mi casa en Estados Unidos. Yo estaba hablando con Milena, me la ha conseguido, Julie, la financiación. Y digo, vale, ya tengo mi casa en Estados Unidos que me ha costado $400.000. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, en patrimonio, va a salir, la presentaré en el 720. Va a salir. Bueno, va a salir en el 720 seguro, ¿vale? Entonces, el año siguiente de comprármela, ¿vale? Como a 31 de diciembre ya lo tengo, pues el año siguiente yo tengo que poner en el 720. En la declaración de patrimonio, no sé, porque si solo tienes una casa de 400.000 euros, a lo mejor no tienes obligación. Pero si tienes una casa de 400.000 euros en Estados Unidos y tienes una casa aquí en España que no es tu vivienda habitual, ¿vale? Y tienes, siempre que tu patrimonio sea superior a 700.000 euros, vas a tener que presentar la declaración de patrimonio en España, ¿vale? Entonces, vale, luego ahí ya las comunidades, algunos lo tienen bonificado, vale, otros no. O, por ejemplo, el régimen general son 700.000 euros, Cataluña son 500.000. Lo que hablábamos de la vivienda habitual está bonificada hasta 300.000. Entonces, si solo tienes una vivienda habitual y tienes la vivienda en Estados Unidos, pues a lo mejor no tienes obligación de presentar la declaración de patrimonio. Vale, entonces yo ya tengo eso, pero yo estoy alquilando esa vivienda en Estados Unidos. ¿Cómo declaro yo? Porque en Estados Unidos seguramente el gobierno federal de Estados Unidos también me va a decir a mí, oiga, usted ha ganado $10.000, usted me tiene que pagar lo que sea, ¿no? Y ya vimos, por ejemplo, en Texas teníamos, como hablamos con Milena y Julie, que nos decían que en Texas los impuestos son bajos, entonces allí pagas menos, pero vas a pagar siempre algo. Entonces, yo he pagado allí y ahora yo aquí, ¿qué es lo que declaro yo aquí en España? ¿Los 10.000 brutos y le digo, pero ya pago 1.500? ¿O declaro los 8.500, imagínate? O sea, yo declaro el bruto. Tú en España declaras los ingresos que has tenido. Es decir, tú haces como si fuese un bien español. Es decir, oye, yo tengo unos ingresos y tengo unos gastos, ¿vale? Entonces declaro el rendimiento. Y ese rendimiento va a mi cuota y me supone, a mi base, perdón, y me supone que después de aplicar el tipo impositivo yo tengo que pagar tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Porque dices, oye, es Estados Unidos, es Francia, es donde sea, ¿vale? Dices, oye, pues ¿qué pasa? Yo luego tengo que ver si yo con ese país, España tiene suscrito un convenio de doble imposición, ¿vale? Entonces, los países, y suele ser, digamos, que hay un modelo que se repite, lo que se suele decir en el caso de bienes inmuebles es que tú te puedes deducir en España, ¿vale?, el impuesto pagado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pero ya eso es una deducción al final, es decir,
tú presentas la declaración y en el propio modelo de declaración de renta hay una deducción por doble imposición internacional, ¿vale? Entonces, bueno, pues buscas la casilla y ahí en esa casilla te va a preguntar, oiga, ¿cuánto es la base declarada y cuál ha sido el impuesto pagado en Estados Unidos? Entonces, digamos que para resumirlo, lo pagado en Estados Unidos te lo puedes deducir de lo pagado en España. Pero repito, no por ser Estados Unidos, sino por ser cualquier otro país. ¿Qué pasa? Volviendo al tema que hablábamos antes, Dubái. Dices, oye, pues Dubái, si yo tengo la suerte de que Dubái no tributa, ¿vale? Pues dices, vale, pues ¿qué pasa? Pero al final, la inversión en Dubái va a ser tan rentable o poco rentable como la de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque yo en Dubái no pago impuestos, pero los pago en España. Y como no he pagado en Dubái, no me puedo deducir nada en España, ¿vale? Pues oye, ¿en Estados Unidos pago impuestos? Sí, pago impuestos, pero si me lo voy a deducir, pues dices, vale. Perdona, pero entonces con Estados Unidos hay tratado de doble Hay imposición, convenios de doble imposición con muchos países, ¿vale? pero con Estados Unidos Con Estados Unidos, específicamente, sí. con Estados Unidos sí hay. Sí. Y alguno... Y con Dubái también, ¿vale? con Dubái Dubái, que no es también. Dubái, que es el Sí, convenio que Emiratos existe Árabes. es de Emiratos. Emiratos Árabes, ¿vale? Y entonces dices, oye, pues existe, ¿vale? Pero, ¿sabes algún ejemplo de algún país que no tengamos ese tratado? Pues Perú, por ejemplo. Perú. O sea, si yo me compro una casa en Perú y allí pago 3.000 euros, yo aquí Hacienda... puedes volver a pagar. Y entonces ya, si queréis, luego hablamos de los problemas existentes con países donde no hay convenios de doble imposición, que dices, oye, pues aquí no hay manera de evitarte la doble imposición. ¿Por qué? Porque ese país te va a hacer tributar allí y luego tú los traes aquí, ¿vale? Y pagas otra vez. Y pagas otra vez. Que otro tema importantísimo a tener en cuenta es diferenciar entre convenio de doble imposición o convenio para evitar la doble imposición y poderte traer el dinero, ¿vale? Ese tema, ya hablaremos de ese tema también. Pues ¿por qué? Porque dices, oye, al final el convenio de doble imposición lo que te va a decir es lo que vas a pagar o lo que vas a tributar allí o lo que te van a retener allí. Pero, por ejemplo, con Venezuela, pues con Venezuela nosotros tenemos convenio de doble imposición, ¿vale? Sabemos cuánto nos va a retener Venezuela, cuántos impuestos vamos a pagar en Venezuela, pero lo que no sabíamos es cómo iba a cambiar por situaciones políticas, económicas, cómo iba a cambiar la situación del control de cambios en Venezuela, que ahora prácticamente no se puede sacar dinero. Entonces dices, vale, oye, una cosa es cuánto pagas y otra cosa es cómo lo repatrias, ¿vale? Que eso a la hora de invertir fuera, pues es, digamos, más importante casi que la fiscalidad. Pues dices, oye, la fiscalidad, como hay convenio de doble imposición, yo pago allí, pero luego me lo deduzco aquí y tal. Sí, pero luego, si yo luego no me lo puedo traer, pues dices, vale, eso es lo que ha generado muchos problemas a muchas empresas en muchos negocios, ¿no? Esa dificultad de repatriar beneficios o de repatriar dividendos. Yo tengo una pregunta que no sé si es hilar muy fino con respecto al cambio en sí, porque hablemos del cambio euro-dólar. O sea, yo tengo que declarar, porque aquí declararé en euros, Sí. el equivalente allí. Yo tengo que declarar al valor del dólar o del cambio euro-dólar del momento que compré. La verdad es que es hilar muy fino. Entonces nosotros lo que hacemos es declararlo a final de año. Es decir, cuál es y no he tenido nunca ningún problema a la hora de hacer declaraciones con operaciones exteriores. Digo, oye, ¿cuál es el cambio de la cotización a 31 de diciembre? Y ese es el que aplico para todo. Porque otra de las cosas y quizás podemos hablar de eso, es el cambio de información, ¿no? Es decir, no veo a la Hacienda Española diciéndole a la administración americana, oiga, ¿en qué mes se ha cobrado esto para saber?
no, por suerte no funcionamos así. ¿Y qué periodo fiscal prela? Porque en Estados Unidos, yo lo dirijo, o sea, dirijo la conversación a Estados Unidos como complemento al episodio, ¿no? En Estados Unidos el periodo fiscal es marzo-abril y aquí es enero-diciembre. Bueno, pues, Aplica, o sea, si yo compré algo, lo que vendría siendo en su año fiscal anterior, pero en el mío... claro, por eso nosotros tenemos problemas con clientes que tienen, digamos, intereses en ambos sitios y con americanos, y es que nos piden nuestra declaración, ¿vale? Que es previa a la suya, ¿vale? Para que ellos puedan deducirse lo pagado aquí en España. Nosotros, al final, en España vamos a declarar por nuestro digamos, por nuestro calendario fiscal, es decir, qué ingresos hemos tenido de enero a diciembre y esos son los que declaro, ¿vale? Aquí en España, es decir, yo en Estados Unidos tengo un piso, lo tengo declarado y yo lo que declara allí me lo podré deducir aquí, pero yo aquí en España tengo que declarar lo ingresado de enero a diciembre. O sea, pero entonces, digamos que cae en medio de 2 ejercicios fiscales de Estados Unidos. Eso no importa. O sea, porque a mí, si yo pago un impuesto en marzo, corresponde al año fiscal anterior. Y si lo pago en mayo, corresponde al año fiscal Sí. en curso. Yo me puedo deducir los dos, marzo y mayo, en el 2025, por ejemplo, español, o tengo que esperar al siguiente, pero 2026. Bueno, ya, o sea, es decir, tú no, lo que no vas a poder es deducir 2 veces. Claro, son dos impuestos diferentes. ¿Vale? No pasa nada. Sí, no pasa nada. Vale. Vamos a poner un escenario que yo llevaba un rato pensándolo. Yo tengo 10.000 euros, 10.000 dólares en este caso, vamos a hablar en euros, pero son dólares, ¿vale? 10.000 euros de ganancia en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo allí habré tenido mis deducciones, que serán las que sean, pero si allí no me puedo deducir cosas que aquí en España sí puedo, por ejemplo, una reforma. Yo aquí en España puedo, a lo mejor en Estados Unidos no puedo, o al revés, allí me puedo deducir cosas que aquí no puedo. ¿Eso cómo se hace? Sí, ¿cómo se hace? Es decir, tú aquí declaras digamos, los ingresos y los gastos. Es decir, tú estás haciendo la declaración en España, ¿vale? Tú no estás trayendo un resultado. Vale. No traes un resultado. Es decir, imputo como rendimiento del capital mobiliario X. No, tú aquí en España te permite, si te obligan a declarar rendimientos del capital inmobiliario, tú vas a declarar los rendimientos del capital inmobiliario con, digamos, a las normas o la normativa española, ¿vale? O sea, que si tú en Estados Unidos has gastado algo en una reparación, pues lo podrás poner. Tú lo pones aquí incluso, y tú respondes con las normas de aquí, aunque en Estados Unidos te digan que tú aquí no puedes, pero yo aquí sí, ¿no? Y luego resto lo que me haya quitado de allí. Y entonces restas lo que has pagado. Lo que he pagado allí. Vale. La verdad es que este es un tema un poco complejo. Bueno, porque... a ver, sí. Sí que es verdad que no. Cada vez es más, es decir, la gente, además ahora, jolín, y los conocemos todos, es decir, hay una vorágine sobre inversiones en el exterior que yo a veces incluso tengo buenos amigos que las están gestionando. Yo a veces no sé incluso si soy muy conservador. Muy conservador. Esto, el dicho de hay manolete, si no sabes historia, ¿para qué te metes? ¿No? O sea, no, pero fíjate, si no sabes mira, ni lo que tienes aquí, ¿para qué te vas fuera? Digamos que tengo una experiencia que a veces la pongo como ejemplo o como referencia. Y una empresa en Cataluña nos pidió, digamos, prepararles un informe sobre su expansión en Sudamérica, ¿vale? Era una editorial y entonces ellos tenían la ilusión de vender en Sudamérica. Un poco, pues los argumentos eran, hombre, pues teniendo en cuenta que el idioma, no sé qué, no sé cuánto. Vale, y nosotros, pues digamos que preparamos el informe. Jolín, terminaron prácticamente enfadados con nosotros porque les dijimos que no aconsejábamos que se fuesen a Sudamérica. Pues ¿por qué?
Pues porque no vendían en Sevilla. Es decir, oye, antes de irte a Argentina o antes de irte a Chile, empieza a vender en Andalucía, que lo vas a tener más fácil, que no hay costes, que no hay problemas de intercambio, que no hay problemas de nada, de aduanas, de nada. Es decir, y que el libro que estás vendiendo en Madrid o en Burgos lo puedes vender en Jaén, y no un libro en Chile, porque además vas a tener que modificar, pues porque el libro que vas a vender en Chile no es el mismo que vendes en Burgos, Sí. ¿vale? Entonces dices, oye, yo tengo que comprarme un piso en Dubái para alquilarlo, o en Miami, o en Alemania no, porque el chico aquel que entrevistaste de Alemania decía que no hay pisos para comprar en Alemania. Pero, es decir, oye, ¿qué pasa? Que además de la fiscalidad hay otras cosas, ¿no? Es decir, un piso, claro, si tú compras un piso fuera es fuera, no tú que los tienes en el Mediterráneo, ¿vale? Pues coges el coche y te plantas en 2 horas a ver el problema. Pero compras un piso en Miami, entonces lo tienes que delegar completamente todo, ¿no? Entonces dices, oye, ya no es un tema fiscal, que puede ser interesante. Entonces, ¿qué me dice la gente? ¿No? El tema de la seguridad jurídica, el tema de un poco de no poner todos los huevos en el mismo cesto. De acuerdo, vale, yo puedo entenderlo todo, pero a mí me costaría. El jaleo que te ocasiona el tener, ya no solo decir, bueno, tengo pisos lejos y los delego, que dices, vale, pero luego la parte fiscal que estamos hablando, de Pero todo lo que fíjate que tienes que tener en cuenta. la parte fiscal, no sé si es por control o por tenerlo controlado, es la que menos me preocupa, ¿vale? Me preocupan más otros argumentos, ¿vale? Porque la parte fiscal al final dices, oye, no es tan complicado, ¿vale? La fiscalidad, tanto de la inversión española en el exterior como exterior en España, no es tan complicado, ¿eh? Cuando viene el extranjero a comprar a España y a invertir a España, tenemos algún problema y os lo explicaré luego. Pero dices, oye, yo como español que invierto fuera, pues dices, vale, pues mira, yo tengo, por ejemplo, tengo clientes que tienen a lo mejor una segunda residencia en la Cerdaña francesa, o en Portugal, sí, tal. Oye, pues tenemos la casa en Portugal. Bueno, pues la casa en Portugal, si la tengo para uso propio, la ley de renta me obliga a hacer una imputación de renta, pero es como mi segunda vivienda que puedo tener en Málaga. Es decir, si no la tengo alquilada y la tengo a mi disposición, yo en renta tengo que poner ese 1,1 o 2% del valor catastral y ponerlo en mi renta como imputación inmobiliaria. Pues la casa que tengo en Portugal, o la casa que tengo en la Cerdaña francesa, o en el País Vasco francés, pues yo me la imputo, ¿vale? Dices, oye, al final no es tan complicado. Es decir, oye, yo tengo un piso alquilado en Miami. Pues tengo un piso alquilado en Miami. Lo pongo en la declaración de renta, me pongo los ingresos, me pongo los gastos, y sí que es verdad que además tengo que mirar lo de la doble imposición. Pero no es tan complicado. O sea, es decir, no me resulta. A ver, estamos hablando de alguien que compra un piso en Miami, ¿vale? Otro tema ya es esas operaciones fiscales que dices, oye, no, es que yo tengo unas inversiones impresionantes, entonces, ¿qué pasa? Pues además tengo que montar unas estructuras que para optimizar fiscalmente, pues ¿por qué? Pues porque termino. Hablando, por ejemplo, de Perú, que estábamos hablando antes. Oye, yo en Perú no hay un convenio de doble imposición. Entonces, a mí a lo mejor no me interesa invertir desde España en Perú. Pero, ¿qué conozco? Conozco gente que en Perú invierte desde Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene convenio de doble imposición con Perú. Entonces, yo invierto en Chile y mi sociedad de Chile invierte en Perú. Entonces, pero claro, para hacer esas operaciones, Ahí, Olín, para hacer esas operaciones estamos hablando de inversiones muy, muy grandes
que no es el caso que nos ocupa, me parece, ¿vale? Entonces dices, pues no, Sí, no, el caso que nos ocupa es pequeño, mediano inversor que quiere tener como horizonte, en este caso, Estados Unidos. Y entonces ya vimos el tema de las rentas, o sea, yo tengo mi casa, la alquilo, me traigo la renta. Siguiente caso, vendo la casa porque ya se me ha revalorizado, quiero vender la casa de Estados Unidos y aquí venía un poco lo que decías antes, nos tenemos que traer el dinero. Entonces, ¿cómo hacemos esa imputación? O sea, digamos, ¿cómo hacemos esa declaración? pues igual que a la española. Es decir, cuando yo tengo un alquiler, declaro un rendimiento del capital inmobiliario y cuando yo tengo una venta, tengo una ganancia patrimonial. Y entonces, Hacienda le va a dar lo mismo. Y es por eso digo que no nos compliquemos la vida, que no es nada complicado. Es decir, oye, yo compré un piso en el 2015 en Miami y me costó $300.000, lo he vendido por 600 o 550, pues vale, entonces, ¿cuáles son los gastos? Y ahí, pues volvemos a los temas que hemos hablado en otros vídeos con vosotros, es decir, oye, la diferencia entre gasto, inversión, tal, pues oye, yo voy a imputar todos los gastos que sean imputables y yo lo voy a declarar en mi declaración de renta española como una ganancia patrimonial. La ganancia que sabéis que tiene es esa escalada de un tipo entre el 19 y el 30 en función de cuáles sean el tipo en función de la base y dices, oye, pues, ¿qué pasa? Que ahí también, ¿vale? Podré deducirme lo pagado en Estados Unidos. En este caso, si he pagado dinero en Estados Unidos, que sí que pago Ujú. dinero en Estados Unidos por vender la casa, ¿vale? Por ejemplo, Andorra, si tienes la casa más de 10 años no pagas. O sea, ¿qué pasa? Que luego hay que nosotros no los conocemos al detalle, pero en cada país hay una fiscalidad distinta en función de si la casa ha estado alquilada, si no ha estado alquilada, tal, si el tiempo aquí también tuvimos una época en España que los bienes, si se tenían con más de 10 años de antigüedad, tampoco pagaban, ¿no? Eso desapareció en el 2006 y entonces ahora ya se paga, ¿vale? Aquí lo que tienes que ver cuando haces este tipo de cosas es necesitas un fiscalista allí también, porque al vender allí tú tienes que saber cómo declaras allí. Eso Bueno, es claro, una cosa pero, que... pero eso es igual claro, lógico, pero eso es igual que en España. Es decir, hombre, nosotros, mira, esta conversación la teníamos ayer. Por suerte, para nosotros como asesores, cada vez es más habitual que el cliente te diga, oye, voy a hacer esto como lo hago, ¿vale? Porque lo normal hasta hace muy poco es, he hecho esto. Mm. Jolín, podrías haberme avisado antes. Sí. Pues ¿por qué? Pues porque por un Hay montón de formas y cosas, ¿no? formas, Hay, sí. hay formas y formas. Dices, oye, pues podemos ahorrarnos dinero haciendo una planificación fiscal. Eso en España, pues en Estados Unidos, claro, yo no conozco el detalle de la fiscalidad, porque allí, igual que aquí, pues es la fiscalidad del Estado y luego la fiscalidad federal y luego incluso la local, ¿no? Pero igual que aquí, ¿vale? Igual que aquí hay ayuntamientos que las plusvalías las liquidan de una manera, hay comunidades autónomas en el que el ITP es un precio y es otro, y luego digamos que la fiscalidad, digamos, de la ganancia patrimonial en renta, pues tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que aquí tienes que hacerlo, pues allí, hombre, pues también infórmate de qué manera lo puedes hacer para pagar lo mínimo. Eso es. Y con el tema de diferencia, da igual comprar dentro de la Unión Europea que fuera, o sea, a nivel fiscal me refiero. Sí, a nivel fiscal sí, ¿vale? Luego ahora veremos un matiz desde fuera en España. Pero yo creo que la diferencia fundamental está hoy digamos, en la información. Es decir, claro, aquí empieza a ser muy habitual que, por ejemplo, la administración francesa ya, digamos, que tenga más contacto con la administración española. No veo a la administración española con mucho contacto con la administración de Dubái, ¿vale?
pero jolín, ya todo el tema europeo, todo el tema de... es decir, ¿qué pasa? Que Hacienda empieza a tener mucha información, cada vez más información, y le llega la información pues, de los países más próximos, ¿no? Entonces, hoy yo creo que la diferencia fundamental está, por ejemplo, con respecto a la inversión en España, hasta ahora existía una diferencia que no sé si lo queréis hablar ahora Lo meteremos después, sí. lo El tema meteremos de, después, sí. veremos eso, pero era más para ver si por ser Unión Europea teníamos algo. Hombre, entiendo que en la Unión Europea hay doble imposición en todos los Pero países. Eso sí. sí, prácticamente, porque es que incluso ha ido cambiando todo y ha ido cambiando mucho. Es decir, yo cuando empecé a trabajar, Andorra era un paraíso fiscal, y hoy no lo es, y entonces incluso la gente tenía el dinero B, lo tenía en cuentas en bancos de Andorra o en bancos de Suiza o en bancos de Luxemburgo. Pues ¿por qué? Porque no había información. Es decir, eso ya ha ido desapareciendo y ha desaparecido. Y es decir, y tú hoy no tienes una cuenta en un banco andorrano sin que España lo sepa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esa Unión Europea sí que es Unión Europea a todos los efectos, y ese tema es importante. Es decir, hace 30 años, madre mía, que los clientes tenían su dinero negro, lo tenían en cuentas en Suiza o en Andorra. Eso ha desaparecido. Por último, para cerrar un poco, ¿tú ibas a preguntar algo más de esta parte? ¿O? Sí, yo quería preguntar, es una parte que no sé si va a ser igual que aquí, es el tema de herencia. O sea, yo heredo un piso que está en Estados Unidos. Ese tema, incluso hemos escrito artículos, porque ¿qué es lo que pasa? Que todo el cambio que ha vivido España en los últimos 20 o 25 años, con tanto extranjero viviendo en España, pues todos esos sudamericanos que viven en España, todos los rusos o de países del este que viven en España, ¿qué pasa? Nos estamos encontrando cosas que no vivíamos antes, ¿no? Es decir, claro, como además, digamos que va pasando el tiempo, es decir, estos que vinieron a España hace 20 años, ¿vale? Hoy tienen 50 y 60, y sus padres en Rusia, en Ucrania, en Rumanía, en Perú o en Colombia han fallecido o están falleciendo. ¿Qué pasa? Que tú, como residente fiscal en España, tienes que tributar en la herencia, ¿vale? En España, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que lo normal es que la herencia tribute cuando hay inmuebles, en el país donde reside el inmueble, ¿vale? Entonces se puede producir una doble tributación también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay convenios de doble imposición que contemplan la reducción, ¿vale? Muchos de los países de los convenios de doble imposición que tenemos con Europa contemplan eso, pero no lo contemplan todos. Es decir, el impuesto sobre las herencias no está contemplado en todos los impuestos para evitar el convenio de doble imposición. Entonces, es más normal que en renta, que en herencia se pague dos veces. En España tienes que pagar sí o sí, ¿vale? Pues en España tienes que pagar sí o sí. ¿Y qué pasa? Que además tienes que pagar sí o sí, porque además, digamos que es un pez que se muerde la cola. Es decir, si tú, digamos, heredas y vendes, luego no vas a pretender traer el dinero a España y decir que ha sido de una herencia. Porque, ¿qué pasa? Que entonces le estás diciendo a Hacienda, oiga, mire, yo me he traído $100.000 de mi país porque he vendido una casa que he heredado. Entonces, le estamos dando todas las pistas. Es decir, oiga, y la declaración lo ha declarado usted en renta, pero previamente lo declaró en sucesiones. Entonces, ¿qué pasa? Que como aquí la administración, digamos, tiene bastante interés en que pasemos por caja, pues, ¿qué pasa? Que ese querer traer dinero, ¿vale? Es, digamos que, el botón de puesta en marcha de esas comprobaciones. Incluso nos estamos encontrando
relacionado con el modelo 720. Es decir, oye, si tú tenías dinero fuera, tú tenías una casa fuera y no tienes declarado el 720, pues sanción por no haber presentado el modelo 720. Entonces, sí, estamos entretenidísimos. En cuanto salta la liebre, ya Sí, está Hacienda... no. Claro. Cuando salta la liebre, Hacienda está detrás. Sí. ¿Qué sucede hoy? Sucede esa falta de información, esa falta de... Entonces dices, oye, pues todavía aquí en España ya no... es decir, yo tengo clientes que compraban y metían las escrituras en el cajón a esperar a que se pasase para no declarar el IRPF. Eso, tú sales de la notaría y a los 2 minutos de salir de la notaría, el catastro, Hacienda, la Seguridad Social, cualquier organismo involucrado sabe que se ha vendido una casa, ¿vale? Entonces dices, oye, procura pagar todos los impuestos porque o se ha aceptado una herencia o incluso de aceptar las herencias, es decir, Hacienda te pide, oiga, este señor ha fallecido y aquí no hay una declaración de herederos, no hay una aceptación de herencia, es decir, ¿qué pasa? Esa información que es tan recurrente en España, pues con terceros países, sobre todo con países donde todavía falta esa comunicación, pues es, digamos que nos da algún juego, pero cada vez menos. Para cerrar esta parte de inversión en el extranjero, aquí, se puso de moda hace un tiempo, hace poco, crear LLCs en Estados Unidos, ¿no? Que es una sociedad al final que tú creas ahí en Estados Unidos. Y la pregunta ¿es mejor crear una empresa allí, comprar allí con empresa y luego traerte aquí dividendos? ¿O es mejor yo desde aquí invertir, ya sea con mi empresa o como español, allí? ¿O cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Pero esto, digamos que contesto a lo mismo a cuando el español me pregunta si en España constituye una sociedad o no, ¿vale? Para comprar un bien inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Que yo las estructuras me lo puedo complicar todo lo que quiera en función del volumen. Es lo que os hablaba antes. Es decir, oye, yo para invertir en Perú conozco gente que monta una filial en Chile y que sea la chilena la que invierte en Perú, ¿vale? ¿Eso cuándo vale? Pues cuando eso lo puedes optimizar fiscalmente, económicamente, cuando es rentable económicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que montar una sociedad en Estados Unidos para comprar un piso, por ejemplo, un tema que hemos hablado muchas veces. Si yo compro un piso en Estados Unidos, en Dubái, en Paraguay, en Argentina, ¿vale? Yo lo tengo que declarar en España, ¿vale? Como rendimiento del capital inmobiliario. Si yo lo compro a través de una sociedad, ¿vale? Si yo lo compro a través de una sociedad, esa sociedad, si es sociedad americana, ¿vale? Pues tributará en América y yo no tendré que declarar los rendimientos en España hasta que esa sociedad no reparta dividendos, ¿vale? Entonces, si la sociedad americana, en este caso, reparte dividendos, es cuando yo declaro los dividendos. Y los dividendos también podría acogerme a la deducción por doble imposición que permite el convenio de doble imposición con Estados Unidos. Pero entonces tengo que hacer números y no te lo sé decir ahora. Oye, ¿qué vamos a comprar? ¿Vamos a comprar un piso? Mucho lío. Mucho lío. Vale, vamos a cerrar este bloque con una pregunta muy directa, que es, si un inversor español te dijera hoy, quiero comprar en Estados Unidos, ¿qué pasos fiscales le dirías que tiene que seguir antes de firmar esa escritura? O sea, ¿qué tendría que hacer lo primero? Pero fíjate que yo creo que la hemos contestado, porque dices, oye, lo primero a lo mejor, si viene al despacho, digamos que mi preocupación no sería fiscal, sería, digamos, económica. Es decir, oye, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Porque es el comentario que le he hecho yo a mucha gente. Yo he tenido reuniones
con algún cliente y me digo, oye, José Antonio, estoy pensando en comprar en Miami. Pero, ¿Por qué? ¿para qué? ¿Para qué? No, es que hay una rentabilidad, tal. Pero bueno, miremos, ¿no? Es decir, oye, pues ¿por qué? Entonces, bueno, hay gente que viene con una idea muy predeterminada o ya muy determinada, ¿vale? Dices, oye, bueno, pues mira, ¿por qué? Porque quiero. Bueno, pues si quieres, pues inviertes en Miami. ¿Qué pasa? Que al final, lo que he dicho yo es que la fiscalidad en Estados Unidos no me preocupa. Ujú. ¿Por qué? Porque yo lo que sí le digo a este cliente es que acuérdate de declarar en España, ¿vale? Y en España, aunque hayas pagado en Estados Unidos, te lo vas a poder deducir en España. Por lo tanto, digamos que la fiscalidad no es lo que me preocupe, ¿vale? Para el caso de un cliente que quiere comprar en Estados Unidos. Ahora, lo de siempre. Oye, nosotros teníamos clientes que en la época donde en España no se movía un ladrillo, pues se fueron a Rumanía. Oye, pues entonces, o por ejemplo, mira, y te lo explicaba antes, nosotros ahora tenemos un caso muy chulo de dos chicas que, por cierto, te hablaré de ellas porque las tenéis que entrevistar porque encajan como anillo al dedo a este podcast vuestro. Tenemos dos clientas que están iniciando una inversión en Indonesia, en concreto en la isla de Lombok. Bueno, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues ya es otro tema, ¿no? Es un tema, es un proyecto y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que mirarse muchas cosas. Pues, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, en Lombok tú no puedes comprar una villa, pues porque está prohibida la compra de inmuebles por no residentes, ¿vale? O, por ejemplo, el tema de la fiscalidad. Pues el tema de la fiscalidad pues es completamente distinto. Hay convenio de la imposición con Indonesia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que digamos que ya no es comprar un piso, oye, pues es un contrato que firman con una empresa de allí que va a repartir dividendos, que va a repartir beneficios, cómo se reparte, entonces, ¿qué les estamos diciendo? Oye, esto ya tiene más implicaciones. Pero comprar un piso en Miami, cómprate el piso en Miami si te lo quieres comprar, pero a lo mejor te digo lo que le Mejor en dijimos Cuenca, ¿no? al editorial, es decir, mejor en Cuenca, ¿no? ¿Que tiene más glamour Miami? Seguro. Pero No, si lo vas a tener alquilado, porque dices, sí, lo quieres para irte tú, pero si lo vas a tener alquilado, pues a lo mejor es más rentable aquí. Austin, Texas. En Austin, Texas. Mira, vamos a cambiar de tercio. Y ahora vamos a hablar de los que no son residentes en España y vienen a invertir a España. Entonces empezamos con lo mismo. ¿Qué, qué es un residente? ¿Cómo es? ¿Qué es un Un no no residente. residente fiscal? Bueno, pues digamos que a sensu contrario, el que no es residente fiscal en España es residente fiscal en otro país, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí clientes, por ejemplo, estos chicos de los que hemos estado hablando, este chico de Alemania, que vive en Alemania, que trabaja en Alemania, que tiene su familia en Alemania, compra pisos en Barcelona, bueno, o en Barcelona o en Alicante. Bueno, pues este es un no residente. El otro día tuvimos una consulta de un andorrano. Además, nos hacía una consulta curiosa. Es decir, oye, yo vivo en Andorra, trabajo en Andorra, y no es que sea un español que se ha ido a Andorra, no, es un andorrano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que quiero invertir en inmuebles en España. Entonces me dice, oye, yo lo que no quiero es dejar de ser andorrano, ¿vale? Pues porque soy andorrano y fiscalmente me interesa residir en Andorra, pero lo que no quiero es que España interprete, y dices, oye, pues digamos que no lo va a interpretar, es decir, si tú tienes tu vida y además estás iniciando esa inversión, entonces tú aquí lo que puedes es tener muchos pisos. Otra cosa es que tú ya para alquilar esos pisos, entonces abras una oficina en Madrid o abras una oficina en Zaragoza y desde Zaragoza, entonces ya estamos metiéndonos en la boca del lobo, ¿vale? Pero si tú desde Andorra vas a gestionar tus pisos, pues no tienes. Entonces, ¿qué pasa? El no residente es ese
extranjero que viene a España a comprar un bien, ¿vale? A comprar un bien o a comprar lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? En función de lo que haga en España, va a tributar en España. Y luego en su país, ¿vale? Pues él va a hacer lo que hacíamos nosotros desde España. Es decir, como España me ha hecho tributar, yo en mi país, en función del convenio de doble imposición, pues podré deducirme o no deducirme. ¿Qué es lo primero que necesita un extranjero para comprar aquí? Dinero. Sí, dinero, sí, fíjate, pero Y y a no has nivel dicho, de pero y documento. fíjate que además de dinero no has dicho ninguna tontería, Rubén. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos en el despacho una chica egipcia, ¿vale? Que ya tiene algún inmueble en España y tiene mucho patrimonio fuera. Pero claro, quiere, digamos, eh, financiar la operación. Y es un quebradero de cabeza. Pues ¿por qué? Porque la banca, digamos que se le complica mucho dar financiación a un no residente que los ingresos los tiene Hablamos fuera, ¿no? con Ángel precisamente de esto, de que dice, oye, es muy difícil que Es, un banco, es tú viviendo fuera, sí. que bueno, si eres español quizás abre un poco más la mano, pero si eres egipcio, quieres comprar en España, Es complicado. va a decir, Luego, bueno, ¿qué fíjate hago? que además ya, incluso, fíjate, incluso con dinero. Es decir, hay un tema que le preocupa, yo creo que el principal miedo que tienen los bancos es el blanqueo de capitales. Mm. Y eso es un tema que, digamos, que limita muchas operaciones. Pues yo Por- no veo a los venezolanos del otro lado de la historia muy limitados aquí. Se han venido con el dinero bueno, de pero Venezuela a sí, comprarse medio Salamanca. ¿vale? Pero, Pausa política, pero es no, así. vale, pero el dinero, si ha venido a comprar medio Salamanca, que me consta, eh, el dinero venía de una cuenta donde yo le podría decir, o sea, es decir, Justifíqueme esto. el trazado tiene que estar justificado, ¿vale? Mm, Cosas raras las puede haber, operaciones raras las puede haber, ¿vale? Pero, o sea, yo, por ejemplo, he tenido clientes chinos, rusos, con un problema impresionante para hacer operaciones en España por el blanqueo de capitales. Entonces, tenemos que demostrar un montón de cosas. Pero, por ejemplo, estos nos han puesto dificultades. Pero el año pasado queríamos abrir una cuenta de un ciudadano de Seychelles que querían invertir en España y no es que tuviese dificultades, es que nos fue imposible. Es decir, oye, no encontré la fórmula, ¿vale? Fue a través de un cliente, no sé qué, nos dijeron, oye, mira, quieren hacer una inversión. Pues yo no pude abrir una cuenta para enviar dinero de Seychelles. Pues ¿por qué? Pues porque digamos que eso es absolutamente prohibido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que tener un ciudadano? Pues lo primero que te van a pedir es el NIE, ¿vale? Entonces, el NIE que lo vas a necesitar, o sea, cualquier operación que quiera hacer un extranjero en España, tanto si es la compra de un inmueble, como la constitución de una sociedad, como la compra de participaciones, es obtener el NIE. Entonces, el NIE es un documento que se obtiene en la policía, ¿vale? Que muchas veces, digamos que tienes que darle unas explicaciones para, entonces dices, oye, pues mira, voy a constituir una sociedad o voy a comprar un inmueble. Entonces tú le envías la información que sea a la policía y la policía te da un NIE. Cuando tienes el NIE, lo siguiente es abrir una cuenta, porque claro, el dinero tú no lo vas a traer en las maletas como se hacía antaño o en las películas. Es decir, el dinero ya vendrá por transferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las transferencias? Pues las transferencias lo que tiene es que estar muy avisado el banco de qué es lo que viene y de dónde viene y cómo viene. Entonces, nos pasa y nos ha pasado a veces que llega una transferencia de dinero y en función de dónde venga, el banco lo que hace es La bloquearla, para. Mm. ¿vale? Entonces dices, oye, pues ¿por qué? Porque el banco lo que no puede ser es colaborador de ese blanqueo. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues la cuenta, por supuesto, ¿vale? Y luego ya, pues como hacían estos chicos,
buscar un personal shopper o buscar un asesor o buscar un asesor inmobiliario que les ayude a comprar. Antes, cuando hablábamos de los problemas que surgen, otra de las cosas que necesita un extranjero es entender la fiscalidad y las obligaciones españolas, porque muchas veces vienen de países de baja tributación o de nula tributación, y cuando les explicas lo que tú decías de las obligaciones y deberes, porque claro, tiene obligaciones y deberes el que compra fuera y tiene obligaciones y deberes el que compra en España. Cuando les explicas las obligaciones y la posibilidad de que se considere, digamos, residente fiscal, eso ya, claro, o sea, el año pasado teníamos una ucraniana en el despacho con mucho negocio en Ucrania, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que nos hizo es, oye, ¿qué tengo que hacer o qué pasa si yo me vengo a vivir a España? Pues señora, que se convierte usted en residente fiscal español. ¿Y eso qué significa? Pues significa que va a pagar por los ingresos que tiene usted de estos 3 pisos que alquila, pero va a pagar por todo el negocio que tiene en Ucrania. Vamos, no la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver. Allí seguramente Claro, no pagaría nada y dice, no, a partir de ahora vas a pagar todo lo que ganes allí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dices, bueno, pero un poco, digamos que se vuelve la tortilla, ¿no? Es decir, oye, pues aquí en España tú vas a tributar. Si compras un piso y lo alquilas, pues vas a tributar. Si compras un piso y lo vendes, vas a tributar. Entonces dices, oye, tributas en España y luego tú en tu país, pues ya veremos en qué país, o sea, en qué país vives, en qué país resides y cómo tributas allí. ¿Y esa forma de tributar es el IRNR? Bueno, es el impuesto de no residentes, INR, ¿vale? INRP, el impuesto de no residentes de las personas físicas. El impuesto de las personas, porque aquí también, es decir, tú puedes venir a España. Ahora, por ejemplo, estábamos con un compañero, hablábamos la semana pasada de unos sudamericanos que vienen con mucho capital, ¿vale? Dices, oye, pues entonces a lo mejor lo que sí conviene es una sociedad, ¿no? Dices, oye, pues las estructuras tú las puedes complicar, lo hablábamos antes, es decir, las sociedades o nos podemos remitir al vídeo con el que os conocí, es decir, podemos llegar a montar holdings, ¿vale? Y que esa holding tenga, por ejemplo, el otro día venían con estos sudamericanos, oye, pues nos planteamos, oye, montar una holding en España y que esa holding sea además la propietaria de un restaurante, de una promotora inmobiliaria. Bueno, pues entonces tú vienes y te conviertes, vienes como extranjero y lo que compras es la participación de una sociedad española o el 100% de la sociedad española. La sociedad española tributa en España, ¿vale? Y luego va a repartir dividendos a ese otro país. Bueno, pues entonces ya veremos cómo tributa, ¿vale? Pero independientemente de eso o al margen de eso, es decir, oye, pues yo vengo y compro un piso, ¿vale? Pues compro un piso y entonces ese piso lo alquilo. Bueno, pues entonces lo alquilo, yo tengo que declarar aquí en España el alquiler de ese piso. Y ahí es donde os decía antes que ha habido una diferencia, porque había una diferencia entre los residentes de la UE y no UE, jolín, que los no residentes de la UE en el alquiler de los pisos declaraban el 24% del ingreso. Sin gastos. Sin gastos. Y el residente de la UE pagaba el 19% del neto. Entonces ha habido una sentencia del mes pasado, del año pasado, sí, de hace muy poco, ¿vale? En el que dice, hombre, estos también tienen derecho a deducirse los gastos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si alquilas el piso, pues tienes un rendimiento y pagas en España por el rendimiento. El rendimiento que además se declara ahora, que eso ha habido uno de los cambios desde el año 24, se declara entre enero y marzo, puedes declarar todo el año anterior si
o sea, las declaraciones son trimestrales, salvo que el inquilino sea solo uno y sea un tipo de renta, entonces te permiten hacer una declaración anual. Vale, pues dices, vale, la declaración de los alquileres se hace así. Entonces, ese cambio fundamental, un cambio fundamental que es, ahí hay un tema interesante, y es que, teniendo en cuenta la prescripción de los 4 años, ¿vale? Nosotros lo que hemos empezado a hacer con algún cliente que tenemos es pedir a Hacienda la devolución de ingresos indebidos. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a decir a Hacienda, oiga, yo he estado 4 años sin deducirme gastos, los gastos me dice Hacienda, o sea, me dice la audiencia que son deducibles, por lo tanto yo me los quiero deducir. Entonces presento una complementaria diciendo, oiga, aquellos pisos que yo declaré sin gastos, ahora me pongo los gastos. Y a ¿vale? menos porcentaje de más. Y entonces pido la devolución del ingreso indebido que he hecho. Ujú. ¿Vale? ¿Y los no residentes también tienen que hacer patrimonio? Los no residentes declaran patrimonio por obligación real. ¿Vale? Es decir, si en España tienen más de 700.000 euros, tienen que hacer. Los no residentes no, lo declaran conforme a la normativa estatal y no la comunitaria. ¿Vale? Matizo. Digamos que lo declaran, al Estado aplicando la normativa comunitaria. ¿Vale? Es decir, el impuesto sobre el patrimonio, sabéis que es un impuesto delegado a las comunidades autónomas. Entonces, en Cataluña se presenta. En Cataluña, en Madrid, se había dejado de presentar y ahora se vuelve a presentar para digamos, la guerra con el Estado por el tema de grandes fortunas. Entonces, ¿qué pasa? El no residente lo presenta mediante la aplicación de la agencia estatal, de la EAT. ¿Vale? Pero te puedes aplicar la normativa comunitaria de donde tú tengas el inmueble. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Presentan declaración de patrimonio, sí, que esto es algo que no se sabe, que por esa obligación real tú tengas la obligación, valga la redundancia, de tener que presentar la declaración de patrimonio, ¿vale? Y eso muchas veces no se sabe, y si tienes más de 700.000 euros tienes la obligación de presentarlo. Hay muchos países de la Unión Europea que no hay impuesto de patrimonio. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Pero en España sí. Y entonces como tú estás en España, el no residente que tiene en España ese patrimonio tiene que declararlo en España. Sí, sí. ¿Hay alguna retención que se le haga a España por esa? No, la retención que se hace en España es cuando se vende. Cuando se vende? Es decir, el impuesto sobre el patrimonio es de tú pagas por el patrimonio, ¿vale? Y luego, si en ese país tú te lo puedes deducir, ¿vale? Hemos hablado del impuesto sobre el patrimonio, hemos hablado sobre el rendimiento del capital inmobiliario, y luego, si el extranjero vende la vivienda en España, pues tributa aquí por la ganancia patrimonial, ¿vale? Es decir, lo mismo que tú decías, ¿no? Es decir, oye, yo ya esto lo tengo amortizado, ya tal, ya se ha revalorizado, yo lo quiero vender, ¿vale? Entonces lo quiero vender y lo vendo, ¿vale? Pues entonces tú tributas en España por esa ganancia patrimonial. Entonces, el comprador retiene el 3%, que no sé si te referías a eso, retiene el 3% del valor de la compra, del valor de la compra. Entonces, ¿qué pasa? Que yo retengo el 3% y lo ingreso en Hacienda a favor de ese señor, por cuenta del impuesto. El comprador lo tiene que hacer. El comprador retiene por cuenta de ese señor. Entonces, ese señor, cuando hace su declaración de ganancia patrimonial, dice, bueno, yo me costó tanto, lo he vendido por tanto, tengo que pagar tanto, pero me descuento lo que me ha pagado ese señor. Entonces ahí sí que esa es la retención a la que no sé si te referías. Sí. O sea que yo, si compro un inmueble a un extranjero, el 3% de la venta lo tengo que dejar. El 3% del importe de venta se lo tienes que retener tú. Sí, sí. Vale.
Pero bueno, a ver, se lo retienes, o sea, no se lo Sí. pagas a él y se lo pagas a Hacienda. Sí, Es una manera de evitar lo que pasaba con que extranjeros, se fugan y que no le se pasa. fugasen y no pagasen, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, español, no retienes, el responsable eres tú y Hacienda te lo va a pedir a ti. Faltaba Entonces, más. ¿qué pasa? Faltaba más. Que es una manera de evitar, ¿vale? Dices, oye, al menos tengo el 3%. Y el tema de plusvalía municipal, Pagan todo, es decir, O sea, pagan- es todo igual. O sea, ellos cumplen con los mismos... cumplen con las mismas que obligaciones nosotros que tiene el aquí. españolito. Ujú. Sí. Y en tema de sucesiones, o sea, pasa al contrario. Él es un extranjero, fallece, tiene su vivienda aquí y los herederos lo reclaman. ¿Dónde? igual que antes, ¿no? Hemos dicho Igual antes. que antes, es decir, tú tributarás en España, pues el heredero tributará en España por el bien que tiene aquí, ¿vale? Y luego en su país ya Aunque podrá. la persona haya Sí. vivido, no residiese Ajá. aquí, solamente el Sí. bien. Y Golden Visa, la famosa Golden Visa que Bueno, la nuestro Golden- querido la- presidente ha dicho que ya no las va a dar y... La Golden Visa, a ver, yo creo que fue una posibilidad que se ofreció para digamos, gente que pudiese obtener la residencia fiscal, pero como tantas otras cosas, fue un argumento político que dices, no, es que los tenedores o los que utilizan la Golden Visa están desvirtuando el mercado inmobiliario. Yo no lo recuerdo ahora, pero era un porcentaje, o fue un Ridículo. porcentaje Sí. tan pequeño que dices, oye, que invéntate cualquier otra cosa, ¿no? Mm. Entonces, pero además era una oportunidad de traer gente Capitales. a España y de traer capital. De traer Oye, que al capitales. final, ¿qué pasa? Que la vivienda que otorgaba la residencia a través de la Golden Visa tiene que ser una vivienda superior a 500.000 euros. Oye, 500.000 euros no es una vivienda que esté al alcance de cualquiera y que esté perjudicando el mercado inmobiliario español, ¿vale? No, es que la gente no puede comprar vivienda porque los chinos y los no sé qué y los rusos vienen a comprar las viviendas y entonces como les damos la residencia. En Denia tiene las mansiones esas de 2, 3, 4 millones Eso, de euros. Eso yo no me lo puedo comprar. Eso no se los puedes comprar tú ni el 95% de los españoles, ¿vale? O el 98%. Por lo tanto, si el ruso viene y se compra una mansión en Denia por 3 millones de euros, bienvenido, ¿vale? Siempre que no sea un capo de la mafia, ¿vale? Pero oye, si es un ruso que viene, o un ruso o un El que sea. yo qué sé, o un americano, porque dices, vale, oye, los belgas y los holandeses no necesitaban Golden Visa, pero el americano a lo mejor sí. Oye, y no podemos tener americanos ricos que vengan a comprarse y les facilitas, oye, A pagar impuestos. van a desvirtuar el mercado inmobiliario. Entonces fue un argumento de estos que se saca de la manga este gobierno y tal que... Y los que ya la consiguieron Los que ya la la residencia no consiguieron, tienen ni digamos, punto, no. ¿no? Es decir, a ver, todo el tema de la normativa, es decir, las normas cambian de aquí en adelante. Es decir, tú lo que no puedes es quitar derechos que compraste o que adquiriste cuando tenías. Entonces, sí. ¿Y entonces ahora qué alternativas tienen los extranjeros? No, hombre, los extranjeros siguen teniendo, o sea, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando mucho, estamos empezando a trabajar con los nómadas digitales, ¿vale? Porque incluso todos los profesionales de la ley Beckham, eso digamos que sigue en marcha, es decir, a gente que el extranjero que viene a España a trabajar, ¿vale? Tiene la opción durante 5 años de tributar a un tipo fijo, ¿vale? Que es la famosa ley Beckham, porque un poco parece que se había hecho para que David Beckham cuando vino a jugar al Real Madrid no pagase tantos impuestos, ¿no? Entonces de ahí es lo de la ley Beckham, ¿no? Entonces dices, durante 5 o 6 años, tributas el 24%. Claro, según qué ingresos tienes, el marginal se te puede ir
a un 47-48%. Si tú te aseguras un tipo fijo del 24%, pues dices, hombre, digamos que funciona, ¿vale? Entonces, eso es una manera de venir y de venir gente con trabajos interesantes y ahora otra son los nómadas digitales, ¿vale? Y sí que es verdad que hay otras maneras de emprendedores o de startups o de tal, pero sí que es verdad que relacionado con el mercado inmobiliario, pues la Golden Visa era un sistema que funcionó, un sistema que, como tú dices, traía capital, mm, era un producto inmobiliario que no estaba al alcance de todos, por lo tanto, yo no le hacía daño a nadie, creo yo. Y para cerrar este bloque, ¿cuáles serían los 3 errores más comunes que ves en extranjeros que invierten aquí en España? Bueno, pues muchas veces lo hemos dicho, es decir, la falta de conocimiento de esas obligaciones, de los deberes. Es decir, oye, si compras en España, ojo, no te conviertas en residente fiscal en España, el tema de los 183 días. O si no eres residente, ojo, por ejemplo, con la declaración de patrimonio, que eso nos pasa muchas veces. Es decir, oye, que no estás declarando lo que incluso la falta de declaración, es decir, vienen de países con poco control administrativo y se creen que España funciona igual. Y entonces les tenemos que avisar ahí que declare usted, porque los requerimientos de la administración española están a la orden del día. Entonces, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Es decir, oye, quizás luego ya más, si nos ha pasado alguna vez, pues dices, oye, pues si lo hubieses planificado mejor, pues a lo mejor te interesa más, en este caso, si una sociedad o... Pero bueno, yo creo que los más comunes son esos, ¿no? Es decir, esa falta de conocimiento y entonces dices, oye, pues tiras. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor vienen y compran el piso y a lo mejor quien les vende el piso, claro, no tiene obligación de explicarles nada. Oye, usted me compra un piso, yo le vendo el Sí, sí, piso, ¿no? claro. Y entonces, pero claro, el piso genera obligaciones que no los están cumpliendo. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar con alguna así pincelada que se nos ha quedado. Más que cerrar nosotros, me gustaría que cerrases tú de qué no hemos hablado, que se nos haya quedado sobre inversión, ya sea de nosotros fuera o de otros en nuestro país. ¿Qué cosa no hemos dicho o qué cosa crees que Hay, merece la hay, pena resaltar? mira, hay un tema sobre, es decir, la distinta fiscalidad de los países, ¿no? Y entonces, lo que hablábamos al principio, me decías tú, dices, oye, pues a lo mejor eh, no puedo moverme por modas, ¿vale? Y tengo que moverme por intereses. Y a lo mejor el interés, y un poco descafeinamos el evento, es decir, oye, siga comprando usted en Teruel o siga comprando en Cuenca, ¿vale? Dices, vale, pero si no compro en Cuenca y compro fuera, dices, oye, pues, ¿qué pasa? Eh, lo hemos, lo hemos pasado de puntillas al principio, pero dices, oye, estudiemos la seguridad jurídica, estudiemos la fiscalidad, pero estudiemos también la situación económica o la situación política. Pues ¿por qué? Pues porque hay un efecto que se llama lo de cuentas atrapadas, es decir, por ejemplo, Repsol en Argentina, pues las pasó de Caín. Pues ¿por qué? Pues porque dices, oye, al final yo de determinados países, o por ejemplo Brasil, es un país muy complicado para repatriar beneficios. Entonces, en el tema de la inversión en el exterior, el beneficio no se genera cuando se obtiene, digamos, sino Cuando se trae. cuando se trae, ¿vale? Cuando se trae. Porque tú, si lo estás generando, pero luego no lo puedes traer, hay una conocida, digamos, compañía de servicios de estos de intermediación, de compra de entradas y tal, que cambió todo
toda su política de inversión en Sudamérica la cambió por ese tema. Entonces, ellos vendieron las filiales que tenían en estos países, las han vendido a inversores, digamos, del país, y entonces lo que han hecho ha sido franquiciar el servicio. Vale, entonces, ¿qué pasa? No es que esas inversiones no fuesen rentables, sino porque eran rentables y ganaban dinero. Lo que pasa es que el dinero no lo podían traer a España. Entonces, ¿qué decidieron? Pues decidieron cambiar el formato jurídico, es decir, nosotros se lo vendemos a las sociedades, los negocios los vendemos a inversores, digamos, del país, y entonces nosotros lo que hacemos es un contrato de franquicia, ¿vale? Que nosotros les decimos pues lo que es una franquicia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más fácil cobrar el servicio de la franquicia que cobrar el dividendo. Entonces, ¿qué pasa? Pero esto un poco volvemos a lo que hemos hablado durante todo la grabación. Claro, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero sobre todo en estos temas hay que tener en cuenta los volúmenes. Es decir, yo no me puedo meter en un fregado jurídico de estructura jurídica para, para, para comprar un piso. Mm. Pero un poco lo decíamos el primer día también, el primer día que os conocí. Es decir, oye, yo para comprar un piso no monto una sociedad, porque es que voy a pagar de más y me va a costar dinero. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que yo creo que lo tenemos que hacer todo con cabeza. Y os repito hoy una frase que os he repetido en los vídeos anteriores y hoy no lo habíamos nombrado. Hacer números, ¿no? Es decir, oye, yo quiero invertir, sí, quiero invertir. Y quiero invertir a lo mejor por un tema de seguridad jurídica o de repartir riesgos, ¿vale? Pues repartir. Entonces, vamos a ver dónde repartimos el riesgo, ¿no? Es decir, no por quitarlo de España nos vamos a ir a un país, Venezuela. Me gusta que digas eso porque nosotros, el episodio que creamos de invertir en el extranjero fue invertir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y no Venezuela, porque tiene seguridad política, jurídica y porque es un país estable, porque perfectamente podíamos haberlo hecho, porque ahora está de moda la inversión en los países exóticos. No trajimos eso, trajimos Estados Unidos. Puedes tener discusiones con el gobierno de ahora, lo que sea. Y de hecho, lo que se vio en ese episodio es que el comprador está protegido durante todo el proceso y además está protegido, si lo haces para alquilar, durante el alquiler. Claro, Entonces, es un país que te ofrece eso. sí. Todo lo demás que está de moda y que es exótico, me parece bien, pero no es la idea. La idea es si vas a diversificar tu patrimonio, si vas a tener una seguridad jurídica que lamentablemente aquí en España va en detrimento, porque es así, porque el tema de la inquiocupación, de la ocupación, son problemas reales. Ya. Y si tú ya tienes determinado número de viviendas aquí, 1, 2, 3, 4, las que sean, y quieres decir, bueno, pues lo mismo España ya no me conviene, porque esta es la pregunta, ¿no? Lo mismo España ya no me... Y no estoy hablando de grandes capitales, estoy hablando del pequeño y mediano inversor. Bueno, pues otros horizontes. Pero para mí otro horizonte no es Venezuela. Y yo soy venezolana, No. ¿no? Pero, o a ver, pero lo que pasa es Paraguay, que claro, Venezuela es que además es Argentina, con todo y que está mejorando y seguramente en unos años no, será una maravilla. pero Argentina tiene un problema de que hoy por hoy, a pesar de que hoy esté mejorando, sí que es verdad que todo el tema de control de cambios no ha desaparecido, ¿vale? Entonces sigue siendo un país muy complicado. Pero Brasil, lo hemos dicho, entonces hay países donde hay que estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que encima de la mesa tenemos que poner pues esa seguridad jurídica, seguridad económica, ese control de cambios y un poco hacer números que decíamos ahora. Es decir, yo no puedo montar una sociedad para las LLCs americanas. Rubén, ya te he dicho muchas veces mi opinión, soy muy agnóstico sobre las mismas, ¿vale? Entonces, y luego, jolín, repito que yo no es que sea anti, pero sí que es verdad que para todo hay que hacer números. Entonces, por ejemplo, esos clientes
que quieren venir a España a traer mucha inversión, pues les vamos a montar una estructura. Estructuras que, por ejemplo, para invertir fuera, invertir en otros países, España tiene digamos que tiene un mecanismo de estructura estupendo del año, no sé si es 95 o que son las entidades de tenencia de valores, ¿vale? Es decir, es un poco digamos que fue la alternativa que sacó la legislación española a las holding holandesas. Cuando yo empezaba a trabajar, cualquier negocio extranjero que se iniciaba en Europa se iniciaba a través de Holanda. Tú montabas una holding en Holanda y Holanda montaba las filiales de España, Francia, Portugal y tal. Bueno, pues ahora eso, digamos, lo tenemos con España, ¿no? Entonces, si tú quieres invertir en distintos países, pues tú puedes montar tu sociedad holding internacional, ¿vale? Y repatriar dividendos sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, hay estructuras muy interesantes para una inversión. Pero bueno, yo creo que son estructuras no hechas para ese inversor, yo creo que al que nos estamos dirigiendo. Bueno, entonces dices, oye, ¿de qué hay que hablar? Pues hay que hablar de eso, ¿no? Es decir, oye, pues el convenio de doble imposición, pues dices, oye, pues a lo mejor Perú pues no es lo más interesante, mejor Chile, ¿vale? Y Chile a lo mejor económicamente y políticamente más estable que Perú, ¿vale? Y Estados Unidos, por supuesto, pues más tranquilo que Dubái. Pues o cualquier tema pues sí, a mí, repito, a mí lo que me molesta es esa publicidad engañosa de inversión libre de impuestos. No, hombre, no. Digámosle a la gente las cosas de verdad. Libre de impuestos Libre en de el país. impuestos allí, libre de impuestos allí. Luego aquí, ¿cómo te traes el dinero? Yo ya lo he dicho en alguna ocasión. Si tú quieres invertir en Dubái o en cualquier otro país de los Emiratos Árabes y quieres no pagar impuestos, pues vete a vivir a Dubái y ten tu centro de negocios en Dubái, porque si la mujer y los hijos o al marido con los hijos los dejas aquí, pues te va a pasar como a Shakira, ¿no? Que te van a decir que tributas aquí. Bueno, José Antonio, como siempre, hemos aprendido muchas cosas hoy. Bueno, bueno, antes de cerrar, te voy a hacer la pregunta, pero ya sé que las has mencionado antes. ¿A quién tenemos que traer al podcast? Esa persona que me decías, pues, os voy a decir a quién la tenéis que traer. Sí, pues es que digamos que llevan en el despacho 10 días, pero digamos que he conectado con ellas, ¿vale? Estíbaliz Romañá y Paqui Mancilla, que son dos chicas, personas encantadoras, que están invirtiendo en Indonesia, ¿vale? Que les estamos ayudando en un proyecto muy chulo, pero te decía que conectan perfectamente con NICE. ¿Por qué? Porque digamos que lo de mente, cuerpo y bolsillo lo tienen, porque Estíbaliz además es coach de todo este tema emocional, de la persona, tal, y Paqui va y detrás. Además, Paqui, por ejemplo, acaba de publicar un libro sobre el alquiler por habitaciones. O sea que un poco, digamos que son esa combinación perfecta para que podáis hablar con ellas de todo, ¿no? Entonces dices, oye, pues mira, están invirtiendo en Indonesia. Son coach de temas emocionales, del cuerpo, o sea que es genial. O sea y Paqui acaba de publicar un libro sobre alquiler por habitaciones. Por lo tanto, digamos, la combinación explosiva. Perfecto. Pues nada, las contactaremos. Ya te diré que tú también nos ayudes por ahí, porque las conoces pues bien. yo contad con ellas, porque seguro que vienen encantadas. Qué bueno. Pues nada, un placer tenerte hablando de estos temas. Seguiremos hablando con José Antonio. Tenemos muchas cosas que van a venir. Ya lo iréis viendo. No voy a hacer spoilers, pero atentos al canal. Y bueno, como siempre, dejaremos aquí todo tu contacto, tu web, tus redes, que sé que últimamente, desde que viniste aquí las primeras veces y que te estás moviendo, tienes algo que quizás mucha gente diga, joder, demasiados clientes, que llega un momento que, no, bueno, que necesita meter más gente en el despacho. Sí, ¿quién me lo iba a decir a mí, a mi edad?
que todo este tema de las redes sociales estuviese dando un vuelco tan grande a una persona tan tradicional como era yo, ¿no? Donde aquello de vender por internet, pues casi me había costado entrar, ¿no? Pero sí que es verdad que uno se tiene que hacer, adaptarse al cambio, y yo encantadísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue empezar a trabajar con vosotros o grabar aquellos dos vídeos, algún otro vídeo que he grabado con algún amigo vuestro, y la verdad es que estoy contentísimo de cómo está yendo todo, ¿no? O sea que muy bien. Bueno, Sí, deciros también que nosotros, Imar y yo, hemos montado una empresa de inversión y demás, la hemos montado con José Antonio, con su La despacho. verdad es que sí, que además además de amigos, clientes, ¿no? O sea Sí, que sí. estoy contento, y yo creo que es eso, ¿no? Es decir, desde el principio lo que hicimos fue un poco planificar Sí, sí. esa sociedad, y decir, oye, pues cómo la montamos y para qué la montamos y qué es lo que vamos a hacer. De Por lo tanto, hecho, podemos contar aquí una cosa. Ahora, para los que se han quedado hasta el final, les vamos a contar. Tuvimos una reunión con José Antonio y lo primero que empezamos es, bueno, ya que hablamos de los holding, vamos a ver el tema de la holding. Y al final, después de sentarnos los tres juntos y hablar, dijimos, no tiene ningún sentido montar una holding. bueno, es que, y lo dijimos el día de la grabación, es decir, según cómo se estructure, pues a lo mejor no tiene sentido. Otras veces es, yo creo que absolutamente necesario. Es que no están hechos todos los trajes para todas las personas, ¿no? O sea, cada uno tiene que ir con su traje a medida, y eso es una expresión también, así como decimos nosotros de hacer números, pues lo del traje a medida, es decir, oye, el negocio que quiere emprender Himari y Rubén necesita una holding, pues no. Lo que estamos viendo es, necesitamos una empresa, porque fue lo primero de, necesitamos empresa sí o no, que ahí es donde nos sentamos Bueno, y dijimos, pero, tiene sentido por claro, el tipo de negocio que íbamos a hacer, montar esto. pero es que, y estaba claro, y lo hemos dicho siempre, es decir, oye, yo si quiero 3 pisos, pues no, porque pierdo reducciones, pierdo bonificaciones. Volvemos ya a hablar de temas hablados, ¿no? Pero la tributación es peor para una sociedad. Tributas a un tipo fijo del 25% sin ninguna reducción de tipos, ¿no? Entonces dices, oye, pues no monto una sociedad. Ahora, si ya como vosotros queréis empezar a hacer otro tipo de operaciones con la sociedad, pues dices, ojo, porque además vosotros, que además tenéis unos ingresos como persona física, que dices, oye, pues el tema de las bases imponibles, es decir, a más base, más cuota, por lo tanto, miremos. Pues la verdad es que sí, contentísimo de haberos incorporado como clientes al despacho. José Antonio se ha ganado una taza de Nice to Fit You. Hombre, Sí. Esa te la llevas. Además, esta me la llevo, y encantadísimo. Y además la pondré en el despacho para que la vea todo el mundo. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, José a ti Antonio. como siempre. Y nada, los que hayáis llegado hasta aquí, pues tenéis 2 episodios más con José Antonio si no los habéis visto. Uno en el que hablamos más de empresas patrimoniales, de cuándo montarlas, cuándo no. Hablamos también un poquito de holding por encima. Y luego tenemos otro en el que hablamos todo lo que es declaración de la renta para inversores inmobiliarios, de alquileres, como qué me puede decir que no. Son muy interesantes. Si estáis metidos en el mundo inmobiliario, los podéis ver. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Si te ha gustado este episodio, Dale al botón de suscribir. es lo único gratis que te vas a llevar hoy.